¿Cómo les va? Ya pasó una semana, aquí nos encontramos de nuevo en Sí o No para nuestro segundo episodio de esta tercera temporada. ¿Cómo estás, Ale? Hola, Jackie, muy bien. ¿Vos? Excelente. Los jueves son lindos porque es como que solo falta el viernes. Em, Diga, ¿De qué vamos a hablar hoy? Es la pregunta. lo que nos Siguiendo con... convoca hoy, siguiendo un poco esta línea de series, que no va a ser siempre igual, ¿no? No vamos a traer el tema y aplicarlo a una serie. En este caso, nos convocó mucho una serie que estuvo muy de moda, digamos, como que explotó y vimos casi todos. A los que no la vieron les vamos a contar un poquito, que es Bebé Reno. Bebé Reno es una serie que está basada en hechos reales, por supuesto que está ficcionada, esto quiere decir que se resguardaron los nombres de los protagonistas, etcétera, y algunas cosas no son tan como pasaron, pero en líneas generales la persona que lo actúa, que es el protagonista, es la persona que padeció acoso por parte de una mujer durante muchísimo tiempo. Y un poco muestra no solamente el acoso por parte de esta mujer, sino mucho de su propio perfil, y nos deja pensando un poco quiénes son las víctimas de acoso de este estilo, ¿no? Porque se topa con dos personajes muy fuertes, te diría. Es una serie que nos estremeció a todos. Hay gente que incluso me dijo que no soportó terminarla. Esto que tiene de fuerte es porque quizás los dos perfiles de los acosadores, digamos, entre comillas, son demasiado exacerbados. No sabemos si esto es producto de la ficción o si en realidad, bueno, más allá de la ficción fue así. ¿Qué quiere decir esto? A nosotras nos viene bien para poder definir bien estos dos perfiles, ¿no? Uno es un psicópata y la otra, bueno, la podríamos poner en un trastorno límite de personalidad, alguna erotomanía, bueno, veremos, ya lo ampliaremos. Pero en líneas generales lo importante es que nos deja muy claro cómo es el perfil psicológico de cada uno. Entonces, básicamente lo que vamos a hablar es de estas dos patologías que vienen a ser estos dos acosadores y de este protagonista que es muy interesante porque es una víctima como insistente y reincidente de esto, ¿no? O sea, lo primero que muestra la serie es cómo él, si bien intenta esquivar a Marta, que es la mujer que lo acosa, que le manda múltiples mensajes a cada rato, y que se le aparece de golpe. Pero un poco lo intenta esquivar al principio porque ella le parece rara, sin embargo algo de ella lo atrapa. ¿Qué es lo que lo atrapa? Que Marta pareciera estar como muy enamorada de él, como que lo ve enorme, lo ve maravilloso, magnífico. Entonces ella no se reprime de decirle cosas bonitas, quizás enormes, ¿no? Muy grandes al principio. Entonces, acá tenemos a un protagonista que además, ya sabiendo que esta persona lo vivió, ¿no? Lo está actuando y lo vivió, lo primero que yo puedo pensar es por qué una persona que sufre acoso lo transforma en arte, ¿no? Esto es lo primero que quería señalar. El arte en la adultez es el equivalente al juego infantil. Freud decía que durante el juego el niño se comporta como un verdadero artista. ¿Qué quiere decir? Que crea y reorganiza los elementos de su mundo real, ¿no? Entonces los pone en los lugares que quiere, fantasea con eso, crea cosas que no son parte de la realidad, pero están ancladas a ellas. Entonces acá tenemos ya una persona que es un artista que logra transformar. Yo imagino, ¿no? Esto es un análisis que estamos haciendo. No, yo no conozco al protagonista, no le pregunté esto, pero lo primero que imagino es que la tensión que él vivió requiere ser volcada en el mundo de la fantasía para poder ser tramitada de alguna manera. ¿Y qué es lo que necesita tramitar? Necesita tramitar no simplemente haber sido una víctima,
sino haber sido parte de esta cuestión. Porque él, de alguna manera, y esto se ve mucho más en relación con uno de los personajes, con el otro personaje, no la mujer, sino un hombre que es psicópata, claramente, que lo busca para tener relaciones sexuales, pero que en definitiva inicia esa relación como engrandeciéndolo también, igual que su acosadora, ¿no? Entonces lo que primero nos arroja como primera conclusión es que tenemos a una persona que no sabemos hasta dónde puede llegar por un halago. Este personaje refleja la necesidad humana más profunda de ser validado y reconocido. Esto es lo que al personaje lo lleva a soportar de alguna manera estos abusos e incluso ir a buscarlos nuevamente. Porque por ambos acosadores, entre comillas, es validado y es reconocido y es enaltecido. Entonces, lo primero que podemos pensar es que tiene una autoestima sumamente débil, pero por sobre todas las cosas, completamente ligada a lo que el otro le trae, ¿no? Nosotras habíamos hablado alguna vez de autoestima y un poco lo que señalábamos de la autoestima es como estas dos vertientes. Uno tiene sí o sí una autoestima que depende un poco del otro, sobre todo cuando es niño y mamá me dice que soy linda, qué sé yo. Siempre hay algo que queda enganchado, pero bueno, en este personaje solo está eso. Es como si él no existiera, solo pudiera existir a través de lo que el otro le devuelve. Y vamos un poco más allá de lo que decía Jackie, de la autoestima, y sin entrar en demasiados tecnicismos, en función de lo que le pasa a este sujeto como víctima de estos abusos, que existe un trastorno de personalidad, que es el trastorno de personalidad dependiente, que es como la exacerbación de la autoestima baja, en la que en cuanto este tipo de personas se encuentra a alguien que lo mira con estos ojos, con un poco de brillo, aunque la otra persona esté totalmente loca, no importa eso, pero si encuentra algún brillo en la mirada, el apego, como si fuera más del estilo instintivo a ese tipo de sujetos, hace que se quede en una posición de sometimiento absoluto, como le pasa con este pseudo representante, y también después como le pasa con Marta, eh, en el que la aprobación de ese otro lo hace o los hace a este tipo de personas quedar en total estado de indefensión, en un total estado de indefensión del estilo infantil, como decía Jackie. Como si no estuviésemos hablando de dos adultos, sino una posición infantil en la que un adulto puede hacer de mí lo que quiera. Y esto me parece importante porque en él se ven las dos oportunidades. Sí. Me quedo mucho con esto que decís de lo infantil, pero sí quiero rescatar para poder comunicar algo que me parece que es muy importante, porque yo empecé diciendo como que casos así son como muy extremos, no parece haber todos los días. Sin embargo, todos los que vieron esta serie se pusieron muy incómodos. Y esta incomodidad que tuvimos todos es el fiel reflejo de que todos podemos ser una víctima de esta situación, quizás en menor escala. Entonces quiero sacarle el mote de patología a la personalidad de él para decir que, ojo, porque la devolución del otro, el engrandecimiento del otro, siempre es muy obnubilante. Y hoy que estamos hablando tanto de manipulación emocional, de dependencia emocional, de love bombing y todas estas cuestiones, me parece importante sacarle un poco el mote de lo patológico y quizás concluir a este personaje como una persona que depende por completo del otro, ya sea por estos rasgos infantiles
pero que también todos tenemos, de alguna manera. Siempre hay un niño por sanar. Por eso, entre otras cosas, siempre es muy importante el trabajo interno para poder vincularnos, ¿no? La otra vez decíamos que es una época muy difícil para los vínculos. Porque la realidad es que este bebé reno en menor escala se está dando como en muchos vínculos hoy, ¿no? Como más apagadito, no con tanto brillo. No siempre hay un psicópata en la vida de uno. Esto ya lo diremos, pero psicópatas hay pocos, por suerte. Entonces, digo, no es que uno se va a topar con un psicópata así nomás, ni con una Marta, pero sí quizás con alguien muy narcisista, que le viene muy bien este perfil medio infantil, donde yo ya me obnubilo con el piropo. Y después encontramos un montón de vínculos que están armados en estoy enamorada porque me mira como me mira, porque me ama porque me trata bien y me dice pero ¿qué del otro te gusta? ¿Qué podía gustarle al personaje de Marta en realidad? Y no vamos a encontrar mucho. Por eso me parece interesante, por sobre todas las cosas, esto de lo infantil que todos tenemos de alguna manera un poco pendiente a veces por sanar, para no caer víctimas y no creernos siempre el piropo del otro, ¿no? Ser un poquito más objetivos. Para eso es que necesitamos que la autoestima que hayamos construido sea lo más objetiva posible respecto de nuestro yo. Vamos Es con Marta. complicado, pero más allá de la complicación, está bueno como en esto, en pos de hacer un análisis salvaje de los personajes, decir, bueno, este representante que creo que se llamaba Darien, eh, no sé si se pronuncia así, Está bien, tiene sí. un perfil de psicópata, y no así Marta. Vemos dos cosas completas, dos modos de proceder, dos tipos de conductas completamente distintos, en las que sí el protagonista cae en un lugar de víctima por distintas razones, pero el perfil del psicópata se asemeja mucho más este Darien que Marta. Marta va por otros caminos, muchos caminos, es muy florida en cuanto a diagnóstico, pero el diagnóstico que se ajustaría más a lo que se ve de ella es el trastorno de personalidad límite o límite de personalidad, que también escuchamos mucho últimamente, pero que se relaciona con cosas puntuales. Eh, y uno de los primeros rasgos que se pueden observar en este tipo de personas son aquellas que tienen como un terror real o imaginario a que el otro se le vaya, que el otro desaparezca. Entonces, este tipo de personas hacen locuras para retener al otro. En este caso, bueno, Marta con los 20.000 mails, yéndolo a ver a todos lados, riéndose, haciéndole regalos, inventando toda una historia. Eh, Hacen demasiadas cosas para lograr la atención de ese otro, que en este caso es el objeto de amor. Pareciera que es el objeto de amor. No es que, ay, bueno, me regaló un chocolatito, no sé, me vino a buscar al trabajo. No, los esfuerzos se plantean como esfuerzos desesperados y desenfrenados para que el otro no me deje. Por eso lo remarco, porque también lo solemos decir como al pasar este tipo de trastorno. Y es muy llamativo la energía que le pone a esa retención. Aparte de que tienen muchos problemas con la autoimagen y cómo se ven, cómo quieren que los vean a otro, inventan personajes. Bueno, en el caso de Marta, que dice que es abogado de una firma Mm. impresionante, pero eh, suelen tener estos discursos que uno dice, ay, estoy conociendo al hijo de Rockefeller. Y, y no existe toda esa historia que se arman. Em, También son personas que por momentos entre
chiste, ironía o risas suelen tener como discursos medios amenazantes que tipo, es joda, joda, era un chiste, un humor negro, y uno también se siente raro ahí de, bueno, ¿fue en serio? ¿No fue en serio? ¿Qué es lo que qué es lo que me sucede a mí con lo que esta persona me dice? Que también es lo que decía Jackie, que durante toda la serie, aunque sea una serie cortita, nos sentimos incómodos en esto. Lo espía, lo sigue. ¿Por qué no le dicen, no me escribas más o no vengas más? ¿Qué es lo que pasa en esa dinámica entre esos dos para que uno no tenga límites, como Marta, y el otro no pueda limitar, como le pasa a él, a Bebe Reno? Y otra característica más, tenemos un montón de características del trastorno límite de personalidad. Tiene que ver eh, con el desenfreno de la ira. Como si cada uno de nosotros, bueno, me puedo enojar, puedo gritar, putear a alguien, pero en las personas que tienen esta característica, la ira viene como si se hubiese abierto una compuerta de mierda inimaginable. Es muy heavy, muy fuerte, muy estresante eh, cuando la ira se despliega en un trastorno límite de personalidad. Y uno queda como en shock, medio paralizado, porque uno se puede imaginar fantasiosamente explotando al estilo bombita en relatos salvajes, rompiendo todo, pero más del estilo fantasía. ¿Sabes qué? Un día le digo a mi jefa, andate a la mierda, o doy un portazo y me voy, pero la ira que despliegan este tipo de personas, eh, esto es casi inimaginable, ni siquiera en fantasías se me ocurre algo así. ¿Querías agregar algo? Sí, dos cositas. La primera para cerrar a Marta. Cerremos a Marta y pasar a nuestro psicópata, que es más sencillo quizás, porque es muy evidente, pero Marta es como vos decís, es como muy florida. Y entre esta cosa florida que tiene el trastorno límite de la personalidad, que dicho sea de paso y hago un paréntesis, no todo, no es llegar y tener un trastorno límite de la personalidad, tampoco es, porque hoy se diagnostica mucho, o mucha gente se autodiagnostica, ¿no? Me parece que Ale señalaba cosas muy puntuales. La ira, esta me parece clave para entender, porque no es una ira de una emoción violenta. Lo engancharía con lo segundo que yo quería decir, pero bueno, lo voy a decir, que es que también se angustia. Y esto es lo que a Marta la diferencia del personaje del psicópata, y esto es lo que diferencia un trastorno límite de la personalidad de una psicopatía, porque la angustia no es propia de las estructuras psicopáticas, y ya diré por qué, puntos suspensivos. No quiero dejar de decir que Marta también puede pensarse en paralelo con el trastorno límite de la personalidad como una erotomanía, que es algo que encaja en cualquier estructura, ¿sí? Pero que en Marta está como sin velo. ¿Y qué es lo que asume sí o sí el erotómano? Y Marta en este caso, que el otro me ama. No sabe lo que me está diciendo. ¿Cómo es que me rechaza si me ama? Por eso también se animan a más y duplican la apuesta, ¿no? Yo estoy convencida de tu amor por mí. Yo sé que me amás como no amaste nunca a nadie. Me estoy yendo de la serie para esto, pero para explicar lo que es la erotomanía, porque a veces uno puede pensar que la erotomanía es solamente estar enamorado de alguien. Es ese supuesto enamoramiento que viene a través de la certeza absoluta de que el otro dirige su mirada a mí con amor. Y esto es lo que le pasa un poco a Marta, que para mí es como la erotomanía no necesariamente es un cuadro clínico, sino que es parte de ese trastorno de la personalidad, pero que de alguna manera es como un síntoma más, como señalaba Ale, lo de la ira, etc. Podría poner a la erotomanía como un síntoma más de ese trastorno. Por eso es muy complejo el personaje de Marta,
Y a grandes rasgos todos dijimos, es una psicópata. Pero no es una psicópata, porque se angustia. Y yo lo voy a pensar esto, Ale, vos después ampliar, desde el psicoanálisis. La psicopatía, para pensarla desde el psicoanálisis hay que poder pensarla como una perversión. Porque una de las cosas, uno de los grandes rasgos que tiene, es justamente la ausencia de culpa y la ausencia de angustia. Que esto, ya ustedes se van a reír con lo que digo, pero los neuróticos, si hay algo que tenemos, es angustia y culpa. Compiten a ver quién se manifiesta primero. En la psicosis esto puede aparecer, ¿no? Yo me estoy refiriendo como a tres grandes, a estas estructuras, neurosis y psicosis, que son como las dos grandes estructuras propuestas por el psicoanálisis, y un pequeño aporte que tuvo hacia la perversión. ¿Qué es lo que dice Lacan en realidad de la perversión? Que es el negativo de la neurosis. Paso a explicar esto. ¿Vieron los negativos de las fotos? Bueno, es como lo que no se ve en la neurosis. El neurótico tiene represión y vela cosas, ¿no? Si nosotros fuéramos por la calle a puro inconsciente, andaríamos diciendo y haciendo cualquier cosa sin ropa, qué sé yo, lo que a cada uno se le ocurra primero. ¿Qué harías si no tuvieras represión? Bueno, estaríamos haciendo eso y todo sería un caos. Para el perverso, esto no es así, es justamente lo contrario, no hay velo sobre la realidad. Por lo tanto, estamos hablando acá de lo que para el psicoanálisis es una perversión por la ausencia de culpa y angustia. Sí, y aparte, una cosa de lo que decía Jackie que me parece que es importante aclarar. Cuando digo yo florido, que Marta es muy florida, son términos que usamos los psicólogos para decir, bueno, de toda la lista de cosas que tiene que tener un trastorno límite de la personalidad, tiene la mayoría. Cuando tiene poquitas, decimos que es poco florido. De todas las características que debería tener una persona con ese rasgo, tiene pocas. A eso me refiero con florido. Y en cuanto a lo que decía Jackie de la perversión, hay un factor, hay algo que detectamos en esta incomodidad cuando estamos en presencia de un perverso, de que nos hace sentir incómodos y la crueldad en sus actos es evidente. Y entramos como en una disyuntiva. ¿Eso se hace? ¿Me lo hizo a propósito o no se dio cuenta? Porque no entra en la cabeza de un neurótico que alguien pueda tener el nivel de crueldad que tiene un psicópata. Y lo vemos en la peli reflejado cuando lo droga, lo emborracha al protagonista, y él después se da cuenta lo que había pasado. Él no entiende porque alguien lo había puesto en un lugar para hacerle todo lo que le hace a posteriori. Es muy descolocante estar frente a un perverso. De hecho, los perversos no se analizan, no van a terapia. Bueno, Y a veces aparece alguno, si llega a aparecer uno, la incomodidad es enorme. Sí. Es lo es primero que nos pasa a los impresionante. analistas. Uno no se encuentra con un perverso todos los días. Y hay gente que no se encuentra con un perverso nunca. Quiero hacer un paréntesis porque también la palabra perversión la usamos mucho. Para eso Freud hablaba del fetichismo, en realidad. Todos tenemos fantasías perversas polimorfas como las del niño, o a veces en el adulto ya no son tan polimorfas, pero de alguna manera son fantasías. ¿Sí? No está mal, quiero sacar ese mote, hago como una catarsis profesional, porque como soy sexóloga quiero liberar de culpa a los neuróticos que sienten mucha, porque las fantasías perversas son normales en la neurosis. Lo que por ahí no lo es tanto es vivir en el mundo de esa fantasía. Y dentro de lo que es una perversión, uno de los ejemplos que daba Lacan era
el voyeur. No, el voyeur no, el exhibicionista. O sea, lo que provoca esto de ir por la calle caminando, pensando en la nada y de golpe encontrarte con un tipo que abre el tapado y te muestra sus genitales y los cierra. En esa apertura y cierre, de alguna manera, lo que el perverso logra es el factor sorpresa. Por eso, como decía Ale, ¿no? Es como que uno no entiende nada. O sea, en la serie de Bebé Reno lo que sucede un poco es que hasta uno parece que lo quiere, o sea, como que casi que lo quiere. Y así lo quiere, ¿no? Hay como una mezcla ahí de que él se somete a eso, pero por el cariño del tipo. El tipo lo quiere ayudar profesionalmente, ¿no? Como que... Entonces, bueno, es un poco muy grotesco. Uno no se encuentra un perverso todos los días, como decía Ale. Y en realidad también puede haber en la neurosis rasgos perversos. Que no es lo mismo encontrarse una persona con más rasgos perversos que un perverso estructuralmente hablando, ¿no? O sea, no es que una persona con algunos rasgos perversos no va a andar por la calle mostrando sus genitales, pero quizás tiene esta conducta de que para algunas cosas te resulta como alguien medio incómodo, ¿no? Como que decís, ay, no sé, es como que a veces es como que lo entiendo y a veces que no le saco la ficha. Y al neurótico lo seduce bastante esto. Por lo general, el neurótico es la mejor víctima para el perverso, ¿no? Y acá es donde podemos hablar de la estructura finalmente del protagonista. Es un neurótico recontra florido también, ¿no? Y acá podemos decir por primera vez que las neurosis también pueden ser patologías. No necesariamente los sanos somos los neuróticos. Vamos a encontrar psicosis muy compensadas, donde tranquilamente pueden vivir sin el trastorno límite de la personalidad, por ejemplo. Acá están todos brotados, ¿sí? En esta serie son 3 personajes en su máxima expresión de la estructura. Por eso yo decía que es muy importante también pensar todo esto 3 escalones más abajo para también detectar este tipo de cosas. Y no andar juzgando a alguien que tiene demasiada fantasía sexual como un perverso, o alguien que te fue infiel y te mintió en algo como un perverso. No andar pensando a alguien que de golpe tiene muy mal carácter como un trastorno límite de la personalidad. Y pensar un poquito qué estamos haciendo para la construcción de nuestra autoestima también. Bueno, esto ha sido todo por hoy y solo quiero decir una cosa que me come el bocho. ¿Y por qué tenemos tantas visualizaciones y tan pocos suscriptores? ¿Por qué no van de la mano? ¿Por qué nos escuchan pero no se suscriben? Necesitamos de ustedes, así que le dan clic a suscribirse. Van a Instagram y también se suscriben, nos dan like a todo, compulsivamente, como si fueran neuróticos obsesivos, van a todo y le hacen clic, like, comentarios. Nosotras todo. queremos que nos sigan como Marta siguió Bebé Reno. Bueno, yo no quiero eso. Muy bien. Un poco menos. Suscríbanse, tampoco son tan pocos, Alejandra exagera porque quiere más. Pero y gracias a aquellas personas que se han suscrito, pero nos viene muy bien que si nos escuchan aprieten suscribir. Buen fin de semana que ya viene. Besos para todos. Besos.